Anónimo. Poimandres. Hermes Trismegisto. Paradójicamente, ya que la anotación del texto es su objetivo, esta traducción ha tratado de tener el menor número de notas posible. Ello se debe a que los traductores piensan que el texto es lo suficientemente claro de por sí para no sobrecargarlo con una serie de relaciones con otras cosmogonías o comentarios meramente eruditos. Se ha traducido del texto establecido por Adon Nock y traducido del griego por el P.A.J. Festugire, Hermes Trismegiste, Les Belles Lettres, París, que a su vez debe mucho a la traducción de Walter Scott. Se ha tenido en cuenta también la de este al inglés, Hermetica, Chambala, Boston, y se ha consultado el texto griego cuando había dudas o era necesario. Igualmente se ha considerado la traducción inglesa debida a Brian P. Copenaber, Hermetica, University Press, Cambridge, que tiene mucho interés, también la única completa que conocemos en castellano, firmada por Majestad a Muñoz Moya, Hermes Trismegisto, obras completas, Bols, Muñoz Moya y Montraveta, Barcelona, agotado, y que incluye el texto griego, bastante descuidada pero con hallazgos en la traducción. Existe también una traducción de la versión sin numerar de Louis Menard debida a Guiomar y Guillor, los libros de Hermes Trismegisto, Edicomunicación, Barcelona. Asimismo acaba de ser editada la traducción de los 11 primeros extractos de Estoveo debida a J. García Font, Enseñanzas secretas de Hermes Atad, MRA, Barcelona. Posteriormente han aparecido otras traducciones, entre las que cabe destacar la edición castellana de Brian P. Copenaber, Hermes, Corpus Hermeticum y Asclepio, Ciruela, Madrid. En la traducción de estos primeros libros del Poimandres, lógicamente hemos tropezado con las mismas dificultades con que se han encontrado todos los traductores de textos griegos. Se trata de adaptar el lenguaje antiguo a nuestros conceptos actuales, aclarándolo, aunque respetándolo profundamente. Hay términos que son prácticamente intraducibles en las lenguas modernas y que incluso tenían varios sentidos en griego, como por ejemplo logos, palabra, escrito, ley, razón, y también verbo, orden, proporción, verdad, noesis, pensamiento, concepto, intelección, y acto de la inteligencia, conocimiento, contemplación por el intelecto, intelecto, inteligencia individual, y el intelecto como principio, la inteligencia divina y de lo divino o universal, entre otras. Por otra parte hay ciertas palabras que se empleaban en un contexto donde su sentido se daba por supuesto y que es necesario señalar para que el lector esté más cerca de los escritos. Se han incluido las notas para aclarar algún punto de la doctrina, señalar textos donde se consignan relaciones con este pensamiento, abrir posibilidades de investigación sobre los textos proponiendo una lectura múltiple basada en el propio corpus. Para ampliar la información ver en este mismo número de símbolos, página. El artículo de Federico González que bien puede ser una introducción a ellos. Hemos suprimido la voz exclamatoria o pues no es hoy en día usual, solo ha sido respetada en los pasajes donde verdaderamente se trata de algo solemne, o de himnos, etc. Sin embargo estas modernizaciones que pensamos que el lector actual agradecerá, no son incompatibles con un cierto sabor arcaizante que hemos querido mantener. Las palabras que en la traducción van entre corchetes, son aclaraciones de los traductores. De hecho esta edición no tiene ninguna pretensión, ya que es una traducción indirecta aunque hemos seguido de cerca el original griego, sino la de brindar a nuestros lectores una versión correcta en castellano de unos textos fundamentales, con el objeto de ilustrar el artículo antes mencionado y contribuir a este número doble dedicado a la tradición hermética. Poimandres. Un día que había comenzado a meditar sobre los seres, y que mi pensamiento volaba en las alturas mientras mis sentidos corporales estaban atados como les ocurre a aquellos a los que vence un pesado sueño traído por exceso de alimento o por una gran fatiga del cuerpo, me pareció que ante mí se aparecía un ser inmenso, más allá de cualquier medida definible que, llamándome por mi nombre, me dijo, ¿qué es lo que quieres oír y ver, y aprender y conocer por el entendimiento? ¿Quién eres?, le pregunté. Yo soy Poimandres, respondió, el nos, de la soberaneidad absoluta. Sé lo que quieres y estoy contigo donde quiera. Y yo dije, quiero ser instruido sobre los seres, comprender su naturaleza, conocer a Dios. Como deseo saber, dije. A su vez, me respondió, guarda bien en tu mente todo lo que quieres aprender y yo te enseñaré. Con estas palabras transformó su apariencia y todo se desveló instantáneamente ante mí, y contemplé una visión sin límites, todo vuelto luz, serena y alegre, y habiéndola visto, me quedé enamorado de ella. Y poco después, sobrevino una oscuridad terrorífica y sombría, que se dirigió hacia abajo enrollándose en espirales tortuosas, semejante a una serpiente según me pareció. Luego esta oscuridad se convirtió en una especie de naturaleza acuosa, agitada de una manera indecible, que exhalaba un humo como el que se hila del fuego, y producía una especie de sonido, un gemido indescriptible. Después brotaba de ella la llamada de un grito inarticulado, tal que yo lo comparaba con el sonido del fuego,
al mismo tiempo que, saliendo de la luz, el Verbo Santo vino a abrazar la naturaleza, y un fuego sin mezcla se lanzó fuera de la naturaleza acuosa hacia lo alto, hacia la región sublime, era ligero y vivo, y activo al mismo tiempo, y el aire, siendo ligero, también, siguió al soplo ígneo, elevándose hacia el fuego a partir de la tierra y el agua, de manera que parecía suspendido del fuego. La tierra y el agua permanecían en su lugar, ambas íntimamente mezcladas entre sí, tanto, que no se distinguían, y eran incesantemente movidas bajo la acción del soplo del Verbo que se encontraba por encima de ellas, según el oído percibía. Entonces Poimandres dice, ¿has comprendido lo que significa esta visión? Y yo, lo sabré. Y él dice, esta luz soy yo, Nos, tu Dios, aquel que es antes de la naturaleza acuosa que se ha manifestado de la oscuridad. En cuanto al Verbo luminoso salido del Nos, es el Hijo de Dios. ¿Qué? Dije. Aprende lo que quiero decirte de este modo, lo que en ti mira y comprende es el Verbo del Señor, y tú Nos es Dios Padre, no están separados uno del otro, pues en su unión consiste la vida. Te doy las gracias, dije. Pues entonces fija tu espíritu en la luz y aprende a conocer esto. Con estas palabras él me miró de frente largo tiempo, tanto que temblé ante su aspecto. Después, cuando volvió a levantar su cabeza, yo seis en menos la luz, consistente en un número incalculable de potencias, que se tornaban un mundo sin límites, mientras el fuego era envuelto por una fuerza todopoderosa y así, firmemente contenido, había fijado su posición. Esto fue lo que discerní en esta visión, animado por la palabra de Poimandres. Como sin embargo estaba completamente fuera de mí, él me dijo nuevamente, has visto en él Nos la forma arquetípica, el preprincipio anterior al comienzo sin fin, así me habló Poimandres. Ahora bien, ¿de dónde han surgido los elementos de la naturaleza? Dije. Él respondió, de la voluntad de Dios, que, habiendo recibido en ella el Verbo, y habiendo visto el hermoso mundo arquetípico, lo imitó, quedando modelada en un cosmos, según sus propios elementos y su progenie, las almas. Pero el Nos Dios, siendo andrógino, existiendo como vida y luz, procreó con su palabra un segundo Nos demiurgo que, siendo Dios del fuego y del aliento vital, moldeó regentes, 7 en número, que envuelven en sus círculos al mundo sensible, y su gobierno es llamado el destino. Inmediatamente el Verbo de Dios se elevó fuera de los elementos que pesan hacia abajo, y se lanzó hacia esa pura región de la naturaleza que acababa de ser formada, se unió al Nos demiurgo, pues era de la misma esencia, y, a causa de ello, los elementos inferiores de la naturaleza fueron abandonados a sí mismos desprovistos de razón, para no ser ya sino simple materia. Sin embargo, el Nos demiurgo, conjuntamente con el Verbo, conteniendo los círculos y haciéndolos girar con un zumbido, puso así en marcha el movimiento circular de sus criaturas, permitiéndoles cumplir su revolución desde un comienzo indeterminado hasta un fin ilimitado, pues él comienza donde se acaba. Y esta rotación de los círculos, según el querer del Nos, produjo, sacándolos de los elementos que pesan hacia lo bajo, animales sin razón, pues ya no retenían el Verbo en ellos, el aire produjo volátiles y el agua animales acuáticos. La tierra y el agua habían sido separadas una de otra, según el querer del Nos, y la tierra hizo salir de su propio seno los animales que retenía en sí, cuadrúpedos y reptiles, bestias salvajes y domésticas. Ahora bien, el Nos, Padre de todos los seres, siendo vida y luz, produjo un hombre, parecido a él, del que se prendó como de su propio hijo. Pues el hombre era muy hermoso, reproducía la imagen de su padre, porque verdaderamente es de su propia forma que Dios se enamoró, y le entregó todas sus obras. Pero, cuando el hombre hubo observado la creación que el demiurgo había modelado en el fuego, también él quiso producir una obra, y para ello el Padre le dio permiso. Entrando en la esfera demiúrgica, donde él debía tener plenos poderes, observó las obras de su hermano, y los regentes amaron al hombre, y cada uno le dio participación en su propia magistratura. Entonces, habiendo aprendido a conocer su esencia y habiendo recibido participación de su naturaleza, quiso pasar a través de la periferia de los círculos, y conocer la potencia de aquel que reina sobre el fuego. Entonces el hombre, que tenía pleno poder sobre el mundo de los seres mortales y de los animales sin razón, se inclinó a través de la armonía de las esferas cuyas envolturas había roto, y manifestó la hermosa forma de Dios a la naturaleza de abajo. Cuando ésta hubo visto que él tenía en sí mismo la forma de Dios junto con la belleza inagotable y toda la energía de los regentes, sonrió de amor, porque había visto reflejarse en el agua el semblante de esta forma maravillosamente bella del hombre, y a su sombra sobre la tierra. En tanto que él, habiendo percibido esta forma semejante a él presente en la naturaleza, reflejada en el agua, la amó y quiso habitar allí. Desde el mismo momento que lo quiso lo cumplió, y habitó la forma sin razón, entonces la naturaleza, habiendo recibido en ella a su amado, lo abraza completamente, y ellos se unen pues arden de deseo. Por eso el hombre, solo entre todos los seres que viven sobre la tierra, es doble,
mortal por su cuerpo, inmortal por el hombre esencial. Aunque en efecto sea inmortal, y tenga imperio sobre todas las cosas, padece la condición de los mortales, sujeto como está al destino. Por esto, aunque esté por encima de la armonía de las esferas, se ha vuelto esclavo dentro de ella. Él es andrógino porque procede de un padre andrógino, y no duerme porque viene de un ser que vela, pero no por ello deja de ser vencido por el deseo y el sueño. Y después de eso, oh nos mío, porque en verdad ardo de deseo por lo que me estás diciendo. Entonces dijo Poimandrés, lo que voy a narrarte es el misterio que ha sido mantenido oculto hasta este día. Habiéndose unido en efecto la naturaleza al hombre por amor, ocasionó un prodigio completamente sorprendente. El hombre tenía en sí la naturaleza conjunta de los 7, compuestos, como te dije, de fuego y de aliento. La naturaleza entonces, incapaz de esperar, parió al punto 7 hombres correspondientes a las naturalezas de los 7 regentes, andróginos, irguiéndose hacia el cielo. Y después de esto, Poimandrés, verdaderamente he llegado a un deseo extremo y me consumo por oírte. No te apartes del tema. Pero Poimandrés me dijo, cállate pues, no he acabado todavía de exponerte el primer punto. Ya me callo, respondí. Así entonces, como decía, la generación de estos 7 primeros hombres se hizo como sigue: hembra era la tierra, el agua el elemento generador, el fuego condujo las cosas a la madurez, la naturaleza recibió del éter el aliento vital, y produjo sus cuerpos según la forma del hombre. En cuanto al hombre, de vida y luz que era, se trocó en alma y en intelecto, nos la vida en alma, la luz en intelecto. Y todos los seres del mundo sensible permanecieron en este estado hasta el fin de ese ciclo y el comienzo de las especies. Escucha ahora esto que ardes por entender. Una vez que hubo acabado enteramente ese periodo, el lazo que unía todas las cosas fue roto por la voluntad de Dios. Pues todos los animales que hasta entonces eran andróginos fueron separados en dos al mismo tiempo que el hombre, y se convirtieron unos en machos por una parte y otros por otra en hembras. Inmediatamente dijo Dios con palabra santa: creced en acrecentamiento y multiplicaos en multitud, vosotros todos, mis criaturas y obras. Y que aquel que tiene intelecto se reconozca él mismo como inmortal, y que sepa que la causa de la muerte es el deseo, y que conozca a todos los seres. Habiendo Dios hablado así, la providencia, por medio del destino y de la armonía de las esferas, obró las conjunciones y estableció la generación, y todos los seres se multiplicaron, cada uno según su especie. Y aquel que se ha reconocido a sí mismo ha llegado al bien más preciado entre todos, mientras que aquel que ha querido al cuerpo, fruto de la equivocación del deseo, permanece errante en la oscuridad, sufriendo sensiblemente las cosas de la muerte. ¡Qué falta inmensa!, exclamé, han cometido entonces los que están en la ignorancia para ser privados de la inmortalidad. Parece que no has reflexionado en aquello que has oído. No te había dicho que estuvieras atento. Lo estoy, y me acuerdo, y a la vez doy gracias si has prestado atención. Dime, ¿por qué merecen morir los que están en la muerte? Porque la fuente de donde emana el cuerpo individual es la oscuridad sombría, de la que vino la naturaleza acuosa, que constituye el cuerpo en el mundo sensible, en el que abreva la muerte. ¿Has comprendido bien, amigo? Pero porque el que se ha conocido a sí mismo va hacia Dios, como dice su palabra. ¿Por qué?, respondí, es de luz y de vida que está constituido el Padre de todas las cosas, de quien nació el hombre. Dices bien, luz y vida, eso es el Dios y Padre de quien ha nacido el hombre. Si aprendes pues a conocerte como hecho de vida y luz, y que son esos los elementos que te constituyen, volverás a nacer otra vez. He ahí lo que me dijo Poimandrés. Pero, pregunté, dime aún, ¿cómo iré yo mismo a la vida, nos mío? Y Dios dice, que el hombre que tiene intelecto se reconozca a sí mismo. No tienen en efecto intelecto todos los hombres. Controla tu lengua, amigo mío. Yo, estoy con los que siguen la ley divina, son buenos, limpios y misericordiosos, estoy junto a los que obran reverentemente, mi presencia se convierte en socorro e inmediatamente conocen todo y se les hace propicio el Padre por el camino del amor, y con cariño filial le dan las gracias mediante plegarias e himnos, según lo que está ordenado respecto a Dios. Y antes de abandonar su cuerpo a la muerte, que le es propia, aborrecen sus sentidos pues conocen sus operaciones. Más aún, yo, no dejaré que las acciones del cuerpo, que les asaltan, lleven a cabo sus efectos sobre ellos. Pues, en mi calidad de guardián de las puertas, cerraré la entrada a sus acciones malas y vergonzosas, poniendo término a sus quimeras. En cuanto a los insensatos, los malos, los viciosos, los envidiosos, los codiciosos, los asesinos, los impíos, me mantengo lejos de ellos, cediéndole el sitio al espíritu, vengador quien, aplicando el aguijón del fuego a los hombres de tal disposición a través de los sentidos, los arman mejor para las acciones bajas a fin de que les sea aplicado un mayor castigo. Así ese hombre no cesa de llevar su deseo hacia apetitos sin límites, guerreando en las tinieblas sin que nada pueda satisfacerlo,
y eso es lo que le tortura y aumenta sin parar la llama que le quema. Me has enseñado bien todas las cosas, como yo quería, o nos. Pero háblame también del ascenso y cómo se produce. A eso Poimandrés respondió, primeramente, en la disolución del cuerpo material, pues lo entregas a la alteración, la forma que tenías cesa de ser percibida, y abandonas al espíritu, tuyo habitual, a partir de ahora inactivo, y los sentidos corporales remontan a sus fuentes respectivas, de las que se convierten en partes, y son de nuevo amalgamados con las energías, mientras el irascible y el concupiscible van a la naturaleza sin razón. Y así es como el hombre se lanza para siempre hacia lo alto a través de la armonía de las esferas. En la primera zona abandona la potencia de crecer y menguar, en la segunda las industrias de la malicia, ladrón ya sin efecto, en la tercera la ilusión del deseo, sin valor desde ahora, en la cuarta, la ostentación del mando, ahora desprovisto de ambiciones, en la quinta la audacia impía y la temeridad presuntuosa, en la sexta los apetitos ilícitos que da la riqueza, que ya no actúan, en la séptima zona, la mentira que tiende trampas. Y entonces, desnudado de todo lo que había producido la armonía de las esferas, entra en la naturaleza ogdoádica, no poseyendo sino su propio poder, y con los seres canta himnos al Padre, y toda la asistencia se alboroza con el de su venida. Y vuelto semejante a sus compañeros, oye también a ciertas potencias, que moran por encima de la naturaleza ogdoádica cantando con dulce voz himnos a Dios. Y entonces, en buen orden, suben hacia el Padre, y se abandonan a las potencias y, vueltos ellos mismos potencias, entran en Dios. Pues este es el fin bienaventurado de los que poseen el conocimiento, convertirse en Dios. Y bien. ¿Qué esperas ya? Ahora que has heredado de mí toda la doctrina, no vas a guiar a los que lo merezcan para que, por tu intermediación, el género humano sea salvado, por Dios. Habiendo hablado así, Poimandrés, se unió a las potencias ante mis ojos. Y yo, cuando hube dirigido al Padre de todas las cosas acciones de gracias y plegarias, fui despedido por Poimandrés, después de haber sido investido de potencia e instruido sobre la naturaleza del todo y sobre la visión suprema. Y comencé a predicar a los hombres la belleza del temor de Dios y del conocimiento. Oh pueblos, hombres nacidos de la tierra, vosotros que os habéis abandonado a la embriaguez, al sueño y a la ignorancia de Dios, sed abstemios, cesad de revolcaros en la crápula, hechizados como estáis por un sueño de bruto. Entonces ellos, cuando oyeron, se juntaron unánimes a mí. Y yo les dije, ¿por qué, hombres nacidos de la tierra, os habéis entregado a la muerte, si tenéis el poder de participar en la inmortalidad? Arrepentíos, vosotros que habéis caminado con el error y tomado a la ignorancia por compañía. Liberaos de la luz tenebrosa, tomad parte en la inmortalidad, de una vez abandonad para siempre la perdición. Entonces, algunos de entre ellos, después de haberse burlado de mí, se fueron por su lado, pues se habían metido en el camino de la muerte. Pero los otros, arrojándose a mis pies, me urgían para que les instruyera. Yo, entonces, los volví a levantar y me convertí en el guía del género humano, enseñándoles la doctrina, cómo y por qué medios serían salvos. Y sembré en ellos las palabras de la sabiduría y fueron alimentados con el agua de ambrosía. Llegada la tarde, cuando toda la luz del sol comenzó a desaparecer, les invité a dar gracias a Dios. Y una vez hubieron cumplido la acción de gracias, cada uno se fue a dormir a su cama. Yo grabé en mí mismo el don de Poimandrés y sentí una alegría extrema por haber sido colmado así de lo que deseaba. Pues en mí, el sueño del cuerpo se había transformado en sobrealerta del alma, la oclusión de mis ojos en una visión verdadera, mi silencio en una preñez de bien, y la expresión de la palabra en una progenie de cosas buenas. Y todo me sucedió porque había recibido de Minos, es decir de Poimandrés, el verbo de la soberaneidad absoluta. Y heme aquí pues, colmado del aliento divino de la verdad. Así es como con toda mi alma y todas mis fuerzas ofrezco al Dios Padre esta alabanza. Santo es Dios, el Padre de todas las cosas. Santo es Dios, cuya voluntad es realizada por sus propias potencias, poderes. Santo es Dios, que quiere que se le conozca y que es conocido por los que le pertenecen. Santo tú, que por el Verbo has constituido todo lo que es. Santo tú, de quien la naturaleza entera ha reproducido la imagen. Santo tú, a quien la naturaleza no ha hecho. Santo tú, que eres más fuerte que toda potencia. Santo tú, que eres más grande que toda excelencia. Santo tú, que estás por encima de las alabanzas. Recibe los puros sacrificios en palabras que te ofrecen un alma pura y un corazón tendidos hacia ti, inexpresable, indecible, tú a quien solo el silencio nombra. Te suplico, que ninguna caída me prive de la parte de conocimiento que corresponde a nuestra esencia, concédeme lo que te pido y lléname de poder. Entonces iluminaré con esta gracia a aquellos de mi raza que permanecen en la ignorancia, mis hermanos, tus hijos. Sí, tengo fe y doy testimonio, voy a la vida y a la luz. Bendito eres, Padre,
el que está unido a ti quiere ayudarte en la obra de sacralización, siendo que le has transmitido toda la potencia. 2. Discurso de Hermes a Asclepio. No es verdad, Asclepio, que todo lo que se mueve en algo y es movido por algo. Ciertamente. Y no es necesario que aquello en lo que se mueve el móvil sea más grande que él. Es necesario. El motor, a lo que parece, no es más poderoso que el móvil. Más fuerte, en efecto. Y aquello en lo que el móvil se mueve, no es necesariamente de naturaleza opuesta a la del móvil. Sí, sin duda. Veamos ahora, no es tan grande el cosmos que ningún cuerpo lo supera en magnitud. Estoy de acuerdo. Y es compacto. Porque está lleno de muchos otros grandes cuerpos, o, más exactamente, de todos los cuerpos que existen. Así es. Pero, el cosmos es efectivamente un cuerpo. Es un cuerpo. Y un cuerpo que es movido. Seguro. ¿Cómo es de grande pues el lugar en donde el cosmos es movido, y de qué naturaleza? No debe ser mucho más grande para ser capaz de contener el movimiento continuo del cosmos y éste no sea comprimido por la estrechez del lugar y no detenga así su movimiento. Debe ser algo inmenso, o Trismegisto. Pero ¿de qué naturaleza será ese lugar? De naturaleza opuesta, ¿no es así, Asclepio? Pues bien, la naturaleza opuesta al cuerpo es lo incorpóreo. Convengo en ello. El lugar será pues incorpóreo. Convengo en ello. Pero lo incorpóreo es algo divino o bien es Dios. Por algo divino entiendo en este momento, no lo que es engendrado, sino lo no engendrado. Si por lo tanto lo incorpóreo es algo divino, es de la naturaleza de la esencia, y si es Dios, deviene incluso sin esencia. Además es inteligible, de la siguiente manera: Dios es para nosotros el primer objeto del pensamiento, aunque no sea objeto de pensamiento para él mismo, pues el objeto del pensamiento cae bajo el sentido de aquel que lo piensa. A causa de ello, Dios no es objeto de pensamiento para él mismo, porque no es una cosa diferente del objeto pensado, de modo que se piensa a sí mismo. Para nosotros, por el contrario, Dios es algo diferente y es por ello que es para nosotros objeto de pensamiento. Ahora bien, si el lugar es objeto de pensamiento, no lo es en tanto que Dios, sino en tanto que lugar. E incluso si se le toma como Dios, no es en tanto que lugar, sino en tanto que energía capaz de contener todas las cosas. Todo móvil es movido no en algo que se mueve, sino en algo que está en reposo, y el motor está también en reposo, pues le es imposible ser movido conjuntamente con lo que él mueve. ¿Cómo entonces, oh Trismegisto, las cosas de aquí abajo son movidas con las cosas que las mueven? Te he oído decir en efecto que las esferas de los planetas son movidas por la esfera de las estrellas fijas. No se trata ahí, Asclepio, de un movimiento solidario, sino de un movimiento opuesto, pues esas esferas no son movidas con un movimiento uniforme, sino por movimientos contrarios uno al otro, y esta oposición implica un punto de equilibrio para el movimiento, pues la resistencia es detención del movimiento. Así pues, siendo movidas las esferas de los planetas, en sentido contrario a la esfera de las estrellas fijas, más. Y ello no puede ser de otra manera. Así, por ejemplo, estas dos osas que, como ves, ni se levantan ni se ponen, y que siempre giran alrededor del mismo centro, piensas que están en movimiento o en reposo. Son movidas, oh Trismegisto. ¿Con qué movimiento, Asclepio? Con el movimiento que consiste en girar siempre alrededor de los mismos centros. Sí, y el movimiento circular no es otro que un desplazamiento alrededor del mismo punto firmemente contenido por la inmovilidad. En efecto, el movimiento alrededor del mismo punto excluye la desviación. De ahí viene que el movimiento en sentido contrario se detenga en un punto fijo, porque el movimiento opuesto lo hace estacionario. Te daré un ejemplo perceptible en la Tierra a simple vista. Mira a los vivientes perecederos cuando nadan, por ejemplo al hombre. El agua es arrastrada por su corriente, pero la resistencia de los pies y de las manos deviene para el hombre estabilidad, de manera que no es arrastrado con el agua. Este ejemplo es totalmente claro, oh Trismegisto. Luego todo movimiento es movido en una inmovilidad y por una inmovilidad, así pues el movimiento del cosmos, y de todo viviente material no procede de causas exteriores al cuerpo, sino de causas interiores, que actúan de adentro hacia afuera, es decir de inteligibles, sean estos el alma, el soplo vital o algún otro incorpóreo. Pues un cuerpo no puede mover a un cuerpo animado ni, de manera general, a ninguna clase de cuerpo, incluso si el cuerpo movido es inanimado. ¿Cómo dices esto, oh Trismegisto? Entonces, los trozos de madera, las piedras y todas las otras cosas inanimadas, no son cuerpos quienes las mueven. De ninguna manera, Asclepio. Pues es lo que se halla dentro del cuerpo motor de la cosa inanimada, y no ese cuerpo mismo, quien mueve a la vez ambos cuerpos, el del que lleva y el de lo que es llevado. Por ello es por lo que un inanimado no puede mover a un inanimado.
Ya ves pues la carga extrema del alma, ya que, ella sola, tiene que llevar dos cuerpos. Que también los objetos móviles son movidos, en alguna cosa y por alguna cosa, es evidente. Y es en el vacío que los objetos móviles deben ser movidos, oh Trismegisto. Refrena tu lengua, Asclepio. Absolutamente ninguno de los seres que son está vacío, en razón misma de su realidad, pues el ser que es no podría ser un ser que es si no estuviera lleno de realidad. Ahora bien, lo que es real no puede nunca devenir vacío. Pero no hay pues algunos objetos vacíos, Trismegisto, como una jarra, un frasco, un barril y todos los demás objetos parecidos. Qué inmenso error, Asclepio, considerar vacío a lo que está más bien absolutamente completo y lleno. ¿Qué dices, oh Trismegisto? ¿No es un cuerpo el aire? Sí, desde luego. Dicho cuerpo no penetra a través de todos los seres y los llena a todos mediante su desarrollo. No está constituido todo cuerpo por la mezcla de los cuatro elementos. Todas esas cosas que, tú, llamas vacías, están pues colmadas de aire, si están llenas de aire,